Mi móvil vibró en pleno funeral de Arturo, mi esposo, y en la pantalla apareció un mensaje imposible. Estoy vivo. No confíes en nadie. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, pero mantuve la compostura con la dignidad de quien ha entregado toda una vida al honor familiar. Guardé silencio sujetando mi bolso como si dentro llevara el destino de toda la casa. Y os advierto esto, solo fue el principio de un drama que desnudó a mi propia sangre. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El cielo de Madrid se vestía de un gris implacable aquella mañana. El frío de enero calaba hasta los huesos y cada paso que di hacia el tanatorio de la M30 me pareció más pesado que el anterior. Vestida de luto riguroso con un abrigo negro que me quedaba grande desde que Arturo ya no estaba, para sostenerme, caminé como si arrastrara 42 años de matrimonio, convertidos en un vacío insoportable. Al entrar en el vestíbulo, los murmullos cesaron por un instante. No era respeto lo que sentí en esas miradas, sino una mezcla de curiosidad y distancia. Los ojos de mis hijos Ismael y Rubén se cruzaron conmigo sin ternura. Había algo ensayado en sus gestos como si estuvieran representando un papel en un teatro mal dirigido. Yo, que había sido su madre, su refugio, ahora era apenas una figura oscura en medio del duelo. Las coronas de flores desprendían un olor penetrante, a crisantemos mezclado con incienso. El sacerdote nos esperaba al fondo, y yo avancé despacio, cada respiración marcada por la certeza de que aquel sería el último adiós a mi compañero de vida. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve erguida. La matriarca debía sostenerse incluso si por dentro se desmoronaba. Cuando comenzó la ceremonia pedí con voz baja y firme que me dejaran decir unas palabras. Me acerqué al atril. Mis manos temblorosas acariciando el micrófono como si fuera el último hilo que me unía a Arturo. Entonces una sombra se interpuso. Soledad, mi nuera, se inclinó hacia adelante y con una sonrisa helada me arrebató el micrófono. No es necesario alargar la ceremonia, dijo mirando de reojo al sacerdote como si yo fuerase un estorbo más. Un murmullo recorrió la sala. Sentí un calor abrasador subir hasta mis mejillas, una humillación pública que se clavó como espina. No discutí. Guardé silencio. Los ojos se me humedecieron, pero no permití que una lágrima cayera. En lugar de eso, observé cómo ella ocupaba el espacio que me correspondía como viuda, hablando de Arturo como si hubiera sido su historia, y no la mía. Mi rabia permaneció contenida, agazapada en lo más hondo de mi pecho. El féretro fue conducido hacia el altar. Yo me acerqué lentamente intentando tocarlo, susurrando en silencio una oración íntima. Y entonces ocurrió. En mi bolso escondido bajo el pañuelo negro, mi celular vibró. El sonido fue leve, pero en aquel silencio denso me pareció un trueno. Lo saqué con disimulo. La pantalla mostraba un mensaje de un número oculto. Leí en voz baja, apenas moviendo los labios. Estoy vivo. No confíes en nadie. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El móvil casi se me cayó de las manos. Mis dedos se crisparon, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que los demás lo notarían. Alcé la vista y encontré a Ismael sonriendo, pero su sonrisa era rígida, casi forzada. Rubén hablaba con unos primos lejanos, riendo sin naturalidad. Y Soledad en el atril evitaba mi mirada. Una punzada de miedo me atravesó. ¿Era posible que Arturo estuviera vivo? ¿O alguien jugaba con mi dolor en el momento más cruel? Guardé el teléfono con rapidez, escondiéndolo bajo el pañuelo. Nadie debía saberlo. No todavía. Los abrazos de mis hijos al final de la ceremonia fueron fríos, casi administrativos. Me sujetaron por los hombros con prisas, sin la ternura que esperaba en mi vulnerabilidad.
El murmullo de los vecinos se mezclaba con el crujir de mis dudas. No podía compartir aquel secreto. No confiaba en nadie. Guardé el móvil en mi bolso segura de una cosa, que el mensaje había cambiado todo, incluso antes de enterrar a Arturo. Al salir del tanatorio, el aire helado de Madrid me golpeó el rostro como un recordatorio brutal de que la vida seguía, aunque la mía parecía haberse detenido. Sin embargo, no fue el frío lo que me dejó sin aliento, sino la mirada de mis hijos. Ismael caminaba unos pasos delante de mí, serio, casi rígido, mientras Rubén hablaba en voz baja con Soledad. Sus ojos apenas se posaron en mí, como si mi dolor les incomodara, o peor aún, como si no tuviera importancia. Me aferré al bolso con fuerza. Dentro el teléfono aún guardaba aquel mensaje imposible. El murmullo de los presentes se apagaba mientras nos alejábamos, pero en mi pecho el eco del «no confíes en nadie» resonaba cada vez con más fuerza. A unos metros del tanatorio, Soledad sugirió entrar en una cafetería pequeña de la esquina. El interior estaba caliente, impregnado del aroma del café recién molido y del crujir de las tazas al chocar contra los platillos. Apenas nos sentamos, ella desplegó un programa impreso con un gesto ensayado. «Lo mejor es una cremación rápida mañana mismo», dijo con una seguridad que me heló más que el aire de fuera. Ismael asintió apoyándola. Así no alargamos el sufrimiento. Rubén miraba el reloj distraído como si tuviera prisa por marcharse. Yo tragué saliva. Pedí un café corto para ganar tiempo. Con calma sugerí que esperáramos 24 horas más por respeto a la familia. Soledad se inclinó hacia mí con esa sonrisa que escondía «Filo, no dramatices, suegra. Lo práctico es avanzar». No levanté la voz. Guardé cada palabra como quien guarda pruebas. Con fingida dulzura pedí una copia del programa para mis recuerdos. Soledad dudó, pero me la entregó. Apreté el papel entre mis dedos sabiendo que allí había más que un simple horario. La noche me recibió en Alcalá de Henares con un silencio que parecía más pesado que el luto. Al abrir la puerta de mi casa, la ausencia de Arturo me golpeó en cada objeto. El perchero vacío, el reloj de pared que él siempre ajustaba los domingos, el olor apagado de un hogar sin su risa. Encendí la lámpara vieja de su despacho y dejé que la luz amarillenta iluminara los papeles sobre la mesa. Arturo siempre había sido meticuloso, cada herramienta en su sitio, cada documento en un cajón concreto. Me senté despacio respirando hondo, recordando cómo solía advertirme que guardara copias de todo. La soledad me dolía, pero también me daba claridad. Si Arturo había dejado alguna señal, sería aquí. Mis manos recorrieron los cajones uno a uno, hasta que en el inferior oculto bajo carpetas antiguas encontré un sobre azul. Mi corazón se aceleró. Lo abrí con cuidado y dentro hallé una nota escrita con su letra firme. «Si lees esto, algo falló. No confíes. Guarda silencio». Al lado unas credenciales de acceso a una carpeta digital. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si Arturo me hablara desde otra dimensión dándome instrucciones para sobrevivir. No lloré. Cerré los ojos un instante apretando la nota contra mi pecho, y luego la escondí en otro lugar seguro de la casa. Mi silencio no era miedo, era mi estrategia. Esa noche, sentada en el sillón del salón, tracé un plan. Primero, posponer la cremación con una excusa legal, aunque tuviera que insistir hasta desgastarme. Segundo, revisar al día siguiente la carpeta digital, aunque debiera acudir a un locutorio para hacerlo sin levantar sospechas. Y tercero, pedir una copia oficial de la certificación de defunción, un detalle administrativo que tal vez revelaría más de lo que parecía. Respiré hondo con la calma de quien entiende que el tiempo es su mejor aliado. La matriarca debía sostenerse no con gritos, sino con lucidez.
Guardé el sobre azul donde nadie miraría y por primera vez, desde el tanatorio, supe que mi silencio sería mi arma. La mañana siguiente amaneció gris y cortante. El frío de enero en Alcalá de Henares me obligó a apretar el abrigo contra el pecho mientras caminaba hacia el banco. En el bolso llevaba el programa de cremación que Soledad me había entregado la noche anterior, como si fuese un salvoconducto para justificar mi presencia. Entré a la sucursal de confianza, donde la directora me reconoció al instante y me condujo a su despacho. Su tono fue amable, pero sus ojos reflejaban la incomodidad de quien debe dar malas noticias. Con voz baja, me mostró unos movimientos recientes retiros en efectivo de 3.000 y 4.000 euros en los últimos meses. Reconocí la firma de Arturo, pero era temblorosa, torcida, muy distinta a la suya habitual. Él jamás movía dinero sin comentármelo. El papel entre mis manos me quemaba como prueba de algo turbio. Sentí que el banco, con su olor a papel y tinta, se transformaba en escenario de una traición apenas disfrazada. Al salir, el aire helado volvió a recibirme, y en la esquina me encontré con Ismael. «Mamá, vamos a tomar un café rápido», dijo con su tono de hijo obediente que ya no me convencía. Nos sentamos en una mesa cercana, y él habló de banalidades, antes de soltar la frase que me heló la sangre. «Menos mal que papá actualizó el seguro. Así tendrás algo con qué vivir tranquila». Lo dijo como quien menciona un detalle sin importancia, pero yo nunca supe de tal actualización. Fingí calma. Respondí con frases neutras. Asentí como si nada me sorprendiera. Por dentro mi rabia contenida rugía. ¿Cómo podía él saber de un seguro que nunca discutimos? ¿Y por qué hablaba en pasado con tanta seguridad, como si supiera que no había vuelta atrás? De regreso en casa, el silencio del despacho me envolvió como un sudario. Encendí la lámpara vieja y extendí sobre la mesa los documentos del banco, junto a cartas antiguas de Arturo. Comparé una a una las firmas. Las diferencias eran evidentes. Las del banco parecían hechas bajo presión o falsificadas con torpeza. Recordé las palabras que Arturo solía repetir en noches de insomnio. Nuestros hijos ya no nos miran igual. Aquel lamento regresaba ahora con el filo de una herida abierta. El dolor del duelo se mezclaba con la certeza de una traición activa. Ya no era solo viuda, era una mujer, a la que pretendían borrar la voz y la herencia de silencio que él había intentado dejarme en aquel sobre azul. Me senté con una libreta entre las manos y tracé un plan. Apunté fechas, cantidades, frases que me habían dicho gestos que no cuadraban. Guardé el sobre azul en un nuevo escondite más seguro y me prometí visitar un locutorio para abrir la carpeta digital con las claves de Arturo. Comprendí que mi silencio sería mi mejor arma. No se trataba de llorar ni de suplicar. Se trataba de observar, reunir pruebas y esperar el momento de hablar con la contundencia de los hechos. La matriarca de esta familia no se rendiría. Si mis propios hijos me estaban robando, entonces la muerte de Arturo no podía ser lo que ellos decían. La tarde cayó sobre Alcalá de Henares con un cielo plomizo que parecía pesar tanto como mis pensamientos. Apenas había dejado los papeles del banco en el cajón del despacho, cuando escuché la puerta principal abrirse con un golpe seco. Era Rubén con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no lograba ocultar la prisa en sus ojos. «Mamá, son gestiones necesarias para tu seguridad futura», anunció sin preámbulo. Abrió la carpeta sobre la mesa del salón y desplegó documentos de venta de la casa y una autorización para que él figurara como apoderado. Sus dedos tamborileaban sobre las hojas como si quisiera que yo firmara sin leer. Lo escuché en silencio, mis manos apretadas bajo la mesa. La calma en mi voz fue mi escudo. Pedí tiempo para revisar, para entender.
Rubén frunció el ceño, pero no insistió. Aquella carpeta se quedó abierta como una herida que comenzaba a supurar. La cena de esa noche fue un escenario aún más cruel. En torno a la mesa, Ismael y Soledad llenaban los huecos del silencio con frases calculadas sobre mi bienestar futuro. «Sería más cómodo que vivieras en una residencia». «Mamá», dijo Soledad forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rubén asentía mientras partía el pan con parsimonia, lanzando miradas cómplices a su cuñada. Las risas eran huecas, los gestos medidos. Yo masticaba en silencio cada bocado, transformado en plomo que descendía lento por mi garganta. El mantel blanco se convertía en escenario de una traición disfrazada de cuidado, y cada palabra pronunciada era un clavo más en la cruz de la dignidad que intentaban arrebatarme. No respondí. Solo observé grabando en mi memoria cada mirada torcida. Cuando la sobremesa llegó a su fin, me levanté con firmeza. El silencio cayó como un telón. Con voz baja pero firme dejé escapar las palabras que llevaba clavadas desde hacía días. No juguéis con mi casa ni con mi vida. Esta familia se construyó con sacrificio y no voy a dejar que se manche con codicia. El eco de mi advertencia resonó en el comedor. Nadie respondió, pero los rostros de mis hijos y la mirada gélida de Soledad fueron suficientes para confirmar que mis palabras habían tocado el nervio que pretendían ocultar. Esa noche sola en mi habitación me permití repasar cada gesto, cada frase. El recuerdo de Arturo volvió con claridad dolorosa. Nuestros hijos ya no nos miran igual. Ahora entendía que no eran imaginaciones suyas. Había señales, y yo las había ignorado. La traición se había sentado a mi mesa vestida con ropa de domingo y palabras de consuelo falso. Decidí entonces que mi silencio no sería pasividad, sino estrategia. Observar, anotar, reunir pruebas. Ese sería mi camino. La soledad que antes me pesaba se convirtió en mi aliada. Porque si Arturo tenía razón al desconfiar, pronto descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar nuestros propios hijos. La notificación llegó al amanecer fría como el mármol del tanatorio. El timbre sonó 2 veces y el funcionario, con una educación de trámite, me entregó el sobre con sello del juzgado de familia. Citación, leí en voz baja. Mis manos no temblaron, pero sentí un latigazo antiguo recorrerme los hombros. Mis hijos solicitaban mi curatela. Según ellos, yo no estaba en condiciones de gestionar mis bienes ni tomar decisiones complejas. Cerré la puerta con calma. No llamé a nadie. Puse agua a hervir, preparé un café corto y extendí el documento sobre la mesa junto al programa de cremación que habían intentado imponerme. La traición, cuando se legaliza, tiene un brillo de acero. Respiré hondo y abrí el sobre azul de Arturo. Releí su nota. Si lees esto, algo falló. No confíes. Guarda silencio. Obedecí. Elegí la blusa negra, el pañuelo que me regaló para nuestro último aniversario, y metí en un portadocumentos transparente 3 cosas. Los movimientos bancarios con retiradas sospechosas, las firmas temblorosas y 2 anotaciones de su puño y letras sobre presiones y seguros. No hablaría mucho. Hablarían los papeles. 2 días después, la sala del juez nos recibió con una luz plana que borraba los matices del rostro. Ismael evitó mirarme. Rubén sostenía una carpeta idéntica a la que trajo a casa. Soledad se sentó a su lado con gesto de cuidadora ejemplar. El abogado de oficio me saludó con corrección. Ya había leído mi contestación simple, sin adjetivos, con fechas y copias. El juez, un hombre de 50 y tantos, pidió brevedad. Ismael empezó con voz medida. Mi madre está confundida desde la muerte de mi padre, repite cosas. Se obsesiona con papeles. Rubén añadió que yo me dejo influenciar por vecinos y que olvido citas médicas. Soledad, llamada como testigo, habló de episodios en los que yo supuestamente
No recordaba dónde dejaba las llaves y accesos de llanto que la obligaron a intervenir. Cada palabra era una puntada en mi retrato falso. Yo escuché sin mover un músculo, tomando nota mental de las exageraciones. El juez apuntaba. La secretaria tecleaba. El aire olía a archivador y a polvo antiguo. Cuando me concedieron la palabra, no conté mi vida ni recité agravios. Saqué del portadocumentos la primera hoja extracto bancario, con retiradas de 3.000 y 4.000 euros en meses consecutivos. Luego la copia ampliada de una firma de Arturo junto a una carta suya de Navidad, 2 trazos distintos para un mismo nombre. Señoría, desde hace 40 años administro esta casa con rigor. Aquí hay movimientos que jamás se hacían sin hablar conmigo, dije. Coloqué después una nota breve fechada por Arturo en la que escribía: Carlos insiste más seguro. No entiendo tanta prisa. El nombre estaba tachado en el original, pero la frase nítida. No puedo explicar aún la totalidad, porque estoy a la espera de documentación oficial. Solo pido tiempo y que no se me despoje de mi capacidad por sospechas interesadas. Mi voz fue baja, pero cada sílaba cayó con peso. El silencio que siguió fue denso. El juez pidió los documentos. Los revisó despacio, deteniéndose en las firmas. Levantó la vista hacia mis hijos. ¿Saben ustedes de estas operaciones? Ismael tartamudeó algo sobre ayudas puntuales. Rubén alegó que papá prefería efectivo. Soledad apretó los labios sin guión. La secretaria dejó de teclear por un momento. La curatela es una medida excepcional, dijo el juez finalmente. Y aquí por ahora no aprecio base suficiente. Ordenó requerir informes médico-bancario y de servicios sociales y fijó una nueva fecha. Mientras tanto, la señora mantiene intactas sus facultades. Su mazo no golpeó, pero la frase sonó como un cierre. En el pasillo, Ismael intentó recomponer el papel de buen hijo. Mamá, solo queríamos ayudarte. No respondí. Lo miré como se mira un cuadro torcido con pena y distancia. Rubén se acercó medio paso, se lo pensó y se quedó quieto. Soledad prefirió hablarle al móvil. Me puse el abrigo con calma y salí del edificio con la cabeza alta. No había ganado una guerra, pero había detenido la primera embestida. Sentí por primera vez en días que el suelo estaba de mi lado. Caminar por la acera de Marqués de la Ensenada me devolvió el pulso. Recordé una frase que Arturo repetía cuando algo amenazaba con desbordarnos. Cerrar la puerta, encender la luz y ordenar la mesa. Hice exactamente eso al llegar a casa. Cerré, encendí, ordené. Guardé el portadocumentos, cambié el escondite del sobre azul y anoté en mi libreta 3 columnas fechas, nombres, documentos pendientes. Llamé al centro de salud para pedir mi informe, no por complacerlos, sino para convertir su farsa en mi prueba. Redacté una solicitud a la entidad bancaria para copia certificada de los talones. Preparé un listado de preguntas para el forense. Necesitaba el informe completo, no el resumen amable. La tarde trajo una lluvia fina y con ella una serenidad distinta. Comprendí que mi silencio había operado como un espejo, obligó a mis hijos a escucharse. No necesité elevar la voz ni señalar con el dedo. Bastó con poner delante de todos papel donde ellos solo traían palabras. En la nevera estaba todavía el imán con el refrán que Arturo pegó hace años. Quien siembra viento recoge tempestades. Toqué el metal con las yemas y supe que podía sostener lo que viniera. Antes de dormir recé en voz baja. No pedí castigos ni atajos. Pedí lucidez y la paciencia exacta para cada día. Cerré los ojos con la certeza de que el camino sería largo pero mío. Lo que no sabían era que Arturo me había dejado más piezas de un rompecabezas que apenas empezaba a armar.
A la mañana siguiente madrugué con la mente despejada y los pasos contados. Había pedido por escrito el informe completo, no un resumen amable, y aquel sobre con grapa que me entregó la funcionaria del Instituto de Medicina Legal pesó más que cualquier bolso. Me senté frente a la doctora que firmaba el documento, una mujer de mirada recta y manos cuidadosas con el papel. «Es confidencial», dijo, y asintió cuando aseguré que lo entendía. Abrí el informe y leí despacio como si cada línea fuese una cuerda tensa. Las lesiones de Arturo no coincidían con una caída simple en el taller. Había hematomas en zonas que sugerían fuerza externa y, al final, una nota en tipografía más fina. Hallazgos compatibles con posible intoxicación por agente no determinado. Se recomienda ampliar análisis toxicológico. La palabra intoxicación me cruzó el pecho como un relámpago antiguo. No lloré. Levanté la vista y pedí con voz baja los procedimientos para solicitar esa ampliación. La doctora me explicó los pasos, habló de plazos de cadena de custodia de términos, que yo repetí para no olvidarlos. Guardé el informe junto a la libreta donde escribo las fechas. Mi silencio en aquella sala blanca fue un compromiso. Caminé por Madrid con el sobre pegado al costado, como si fuese una bolsa de agua caliente, en pleno invierno. Las aceras estaban húmedas. La ciudad funcionaba con su ruido de siempre, y yo veía a cada transeúnte como una posibilidad de amenaza, y a la vez como una prueba de que la vida seguía. Crucé Colón, me detuve ante un semáforo interminable, y recordé la manera en que Arturo me tomaba del codo cuando el mundo parecía ir demasiado rápido. «Despacio, nena, pero firme», solía decir. Respiré en 4 tiempos, conté los pasos, y una certeza se instaló sin estridencias. Mi pelea ya no era solamente una discusión familiar. Era una frontera de vida o muerte, de verdad o conveniencia. Y yo debía sostenerla con la dignidad con la que sostuve cada sobremesa, cada enfermedad, cada factura pagada al día. Pasé por una papelería y compré fundas plásticas, marcadores, 2 clips negros. Ordenar es otra forma de rezar, pensé. No llamé a Ismael ni a Rubén. No merecían aún conocer la palabra intoxicación en mi voz. La tarde cayó lenta y llegué a casa con el cansancio bien puesto, sin derramarlo sobre nadie. Encendí la lámpara del despacho, acomodé el informe en una carpeta nueva y encendí el portátil. El correo tardó unos segundos en cargar. Escuché el ronroneo del viejo ventilador como si el aparato también tuviera miedo. Entre los mensajes apareció uno marcado como «Programado remitente Arturo». El asunto sin florituras. Por si acaso. Me quedé quieta. Abrí el mensaje y la pantalla se llenó con su forma de escribir, frases cortas, directas, sin adornos, porque el tiempo, cuando se sospecha, es oro. Si estás leyendo esto, me han traicionado. No confíes en Ismael. No firmes nada sin leer 2 veces. Las claves de la carpeta están en el sobre azul. Guarda los documentos. No discutas. Observa. Volví a leer esa primera línea como quien comprueba el latido de un recién nacido. Había un archivo adjunto, un listado de movimientos, números de teléfono y una nota de voz breve, apenas un susurro de su respiración, antes de decir mi nombre. No lo reproduje. No esa noche. Copié el correo en un pendrive, lo imprimí y lo guardé en una funda con fecha. La tinta aún fresca olía a confirmación y a despedida. Me quedé un rato mirando la pantalla en negro, escuchando el tiempo pasar dentro de la casa. Recordé a Ismael en el café deslizándome con falsa ternura lo del seguro, como si la miseria pudiera envolverse en papel de regalo. Recordé a Rubén plantado en mi salón con sus papeles listos, el apoderamiento escrito antes de pedir permiso. Pensé en Soledad y su gesto de enfermera cuando
En realidad administraba mi expulsión discreta del centro de mi propia vida. Cerré el portátil y apoyé las palmas sobre la mesa. El dolor siguió allí, pero había cambiado de textura. Ya no era un mar que me arrastraba, era una piedra que podía llevar en el bolsillo, sin que me hundiera. Tomé mi libreta y escribí con letra clara una lista de pasos. 1. Pedir formalmente la ampliación toxicológica y solicitar copia certificada de todo el expediente. 2. Llevar el correo de Arturo al notario para protocolizarlo. No por dramatizar, sino para asegurar su integridad jurídica. 3. Cambiar de lugar el sobre azul. Nadie busca en las cosas que parece que ya no usamos. 4. No confrontar a mis hijos todavía. Que el silencio haga su trabajo, que se impacienten, que cometan errores, que se contradigan en la próxima sala. 5. Citar a la directora del banco con una excusa inocente y en esa cita preguntar por los talones con nombres, no con sombras. 6. Hablar con el párroco solamente de horarios. Que la comunidad no sea trinche ni rumor. 7. Comer y dormir lo suficiente. Las batallas se pierden por sed y por hambre, no por falta de razones. Guardé el informe en la carpeta, el pendrive en una caja de botones y el sobre azul, en un lugar que no mencionaré, porque no es necesario, ni aquí ni ahora. Apagué la luz del despacho y en el pasillo detuve el paso ante la foto de nuestra boda. Éramos 2 jóvenes humildes con una fe obstinada en el trabajo y en la palabra dada. Le hablé a ese pasado con la serenidad de quien conoce el peso de cada gesto. No te fallaré. En la cocina preparé una infusión y dejé que el vapor me abrigara la cara. Madrid respiraba detrás de la ventana con su frío de enero y yo respiré con la ciudad acompasada dueña otra vez del ritmo. No sé cuánto tiempo estuve así quieta oyendo la casa. Me acosté sin revisar el móvil. Aprendí que a veces el mejor gesto es no responder. Acaricié el borde del colchón del lado de Arturo y por primera vez desde el tanatorio me dormí sin sobresaltos, sostenida por un hilo firme. Pruebas, no gritos. Pasos, no carreras. Verdad, no venganza. Si Arturo me dejó este rastro, lo seguiría, aunque significara descubrir que mi propia sangre tenía su muerte en las manos. A la mañana siguiente las palabras de Soledad cortaron más que un cuchillo. Tú nunca fuiste la confidante de Arturo. No sabes ni la mitad de su vida. Lo dijo mientras servía café con ese gesto de dueña que tantas veces confundí con amabilidad. Ismael y Rubén no la detuvieron. Bajaron la mirada al móvil, al reloj, a cualquier parte, menos a mis ojos. Sentí el golpe limpio en seco como cuando el vaso se estrella contra el fregadero y no hay tiempo de recoger los cristales. Tragué sin prisa. «¿Termina el café, Soledad?», respondí plana sin temblor. La dignidad a esta edad también es un músculo. Si se entrena, sostiene. Ella rió corto aguda. No dramatices, Encarnación. Arturo y yo hablábamos de cosas que tú... En fin, no entenderías. El silencio me envolvió como un mantón, no para esconderme, sino para no darle abrigo a la mentira. Pensé en el informe forense guardado en mi carpeta, en el correo programado de Arturo diciéndome que no confiara. Respiré hondo. Mis hijos no dijeron nada. Su omisión fue la confirmación más dolorosa. Después del desayuno, Ismael anunció con esa solemnidad que reserva para las decisiones que ya tomó. Vamos a tener una reunión familiar. Mejor resolver hoy los asuntos prácticos. En el comedor el mantel todavía olía a lejía. Sobre la mesa colocaron una carpeta con separadores de colores, traspaso de vivienda, poderes notariales, gestión bancaria. Rubén, más inquieto, extendió un bolígrafo caro como si fuera una varita que pone orden. Es por eficiencia, mamá, para que no cargues con papeles ni citas. Te protegemos.
Soledad asentía cruzada de brazos mirando alrededor como administradora de un museo recién heredado. «Firmas aquí y aquí», indicó Ismael, «y nos dejas a nosotros la parte técnica. La residencia que vimos es tranquila cerca del río. Te haría bien». El comedor se achicó un palmo. La luz de mediodía rebotó en los plásticos de las fundas. En la esquina de la mesa, mi carpeta con el informe forense pesaba el doble solo de estar allí cerrada. Les pedí que me explicaran cada documento. Empezaron con discursos pulidos, riesgos, fraudes, timadores que engañan a viudas. «Y la casa mamá necesita reformas», añadió Rubén. «Podemos venderlas a buen precio ahora». No era una propuesta, era un cierre. Me incliné un poco hacia adelante como quien escucha una historia que no piensa comprar. «Dejad los papeles». Ismael forzó una sonrisa. «No hay tiempo, madre. Hoy mismo conviene firmar». La palabra hoy cayó como un martillo. No levanté la voz. No firmo nada sin leer 2 veces. Soledad chasqueó la lengua. Otra vez el drama. Si no confías en tus hijos, ¿en quién me limité a deslizar la carpeta con mi mano izquierda como si acomodara el mantel? Precisamente por confiar en mi familia voy a leer en paz. El silencio cambió de temperatura. Rubén alzó el tono. «Nos haces perder tiempo y dinero». Ismael, con una calma que ya conozco, intentó envolver su impaciencia con frases suaves. «Es por tu bien, mamá. Te ves confundida. Ayer, sin ir más lejos, te olvidaste de apagar la luz del pasillo». Tomé nota mental de cada palabra, de cada muletilla. Confundida sería una palabra útil si volví al juzgado. Por tu bien serviría de título para un expediente entero de traiciones elegantes. Cuando presionaron con el bolígrafo en la mano, me enderecé. No discutí. «Si insistís en que firme sin leer, tendré que irme», dije apoyando lentamente los dedos en la mesa como quien mide una costura. Nadie esperaba que me moviera. Me levanté. «No os preocupéis, encontraré tiempo. Para todo». Ismael dejó escapar el aire irritado. Rubén golpeó el lomo de la carpeta con la palma. Soledad, sin ocultar la molestia, recogió las tazas. No dije más. El silencio acumuló sus capas en la estancia, primero denso, luego frío, después útil. Anoté en mi libreta delante de ellos la hora y el contenido. Reunión pretenden poderes y venta. Argumento por mi bien. Fue mi manera de poner fecha a la falta de respeto. Nos dispersamos por la casa como extraños. En el pasillo rocé la pared con la yema de los dedos. La pintura áspera me trajo de golpe la mañana en que Arturo y yo la repintamos riendo por el goteo de la brocha. Entré en el despacho y cerré la puerta. Dejé la carpeta sobre el escritorio y me senté en la silla de Arturo, esa que cruje en la segunda tabla y que él nunca quiso arreglar, para acordarse de que todo tiene una grieta. Coloqué a la izquierda el informe del forense. A la derecha, la impresión del correo programado. «Si estás leyendo esto, me han traicionado». Pasé la mano por el papel para aplanarlo. Afuera escuché pasos y un murmullo. Me permití una sola frase en voz baja. «Creen que me acorralan, pero soy yo quien mira». Abrí la libreta y afiné el plan con la pulcritud que se reserva a los bautizos y a los duelos. Proteger la evidencia. Copias en sobres separados. Mover el sobre azul a un escondite menos obvio. Pedir al notario cita para incorporar el correo de Arturo al protocolo. Y dejar que mis hijos se desgasten, intentando forzar una firma que no llegará. Pensé en el valor de una pausa. Una madre callada no es una madre vencida. Es una madre que aprende el horario de las sombras. Del cajón saqué 2 etiquetas adhesivas y escribí con letras pequeñas las fechas clave. Guardé cada pieza con un clip, como cosiendo una manta que algún día dará calor a alguien que lo necesite más que yo. Cuando salí del despacho, el comedor estaba vacío
y los papeles ordenados a medias habían desaparecido. Encontré en su lugar una nota breve de «Ismael piensa, en tu tranquilidad». Me reí sin ruido. En la cocina recogí las tazas que Soledad dejó a propósito en el fregadero, como si la casa hubiera cambiado de manos. Las lavé una a una, no por obediencia, sino por memoria. El ruido del agua siempre me ayudó a pensar. Guardé el paño, apagué la luz. Mi casa, mi ritmo. Volví al despacho solo para apagar la lámpara. Toqué el respaldo de la silla de Arturo y sin lágrimas le prometí que no me precipitaría. Paso a paso dije. El eco de mi propia voz me devolvió una calma nueva firme. Ese día comprendí que su emboscada no me había debilitado, me había entregado el mapa de su miedo. Ellos creían haberme acorralado. En silencio yo estaba construyendo el arma que nunca verían venir. Al anochecer la casa olía a cera y a comida recalentada. Ismael convocó una reunión por la unidad como si la palabra pudiera esconder los cuchillos. Las persianas a medias partían el salón en franjas de sombra. En el aparador 2 fotos de Arturo parecían mirarnos desde una orilla más severa que la muerte. Me senté en mi butaca, la espalda recta, las manos quietas sobre el bolso. Entraron Soledad y Rubén. Detrás 2 primos, Teresa y Luis, se quedaron cerca de la pared testigos sin voz. Nadie habló al principio. La primera en romper el aire fue Soledad. «Esto no puede seguir así», dijo plantada en el centro. «Encarnación, llevas días sembrando dudas. No es sano». La palabra sonó a jarabe espeso. Ismael añadió. «Necesitamos tus papeles, madre. Inventario de cuentas, llaves, extractos. Lo guardaremos por ti». Rubén remató. «Mañana notario». Yo los escuché en silencio. El bolso pesaba como un ladrillo tibio sobre mis rodillas. «Además, mientes». Subió el tono Soledad. Arturo jamás habría dejado correos ni claves ocultas. «Le faltas al respeto». El nombre de Arturo tensó la sala. «Basta de historias», cerró Ismael golpeando con los nudillos una carpeta. «Aquí hay un borrador para regularizar la casa y las cuentas. Firma y cerramos esto». La frase «cierra» y «firma» me rozó como una puerta que pretenden empujar sobre mí. La discusión prendió de golpe. Soledad me llamó ingrata. Ismael habló de peligro y estabilidad. Rubén afirmó que yo estaba confundida desde el tanatorio. Las palabras se empujaron hasta que ya no cabían. «Basta», dije por fin, no alto sino hondo. El salón se inmovilizó un segundo. Abrí el bolso, saqué una carpeta fina y la dejé en la mesa como quien apoya pan recién hecho. «Queríais orden», murmuré. «Empecemos por aquí». Tomé la primera hoja, el informe forense. Leí solo lo esencial. Lesiones no compatibles con caída accidental. Indicios de posible intoxicación previa. Dejé la copia frente a Ismael. La segunda hoja fue la impresión de un correo programado por Arturo. Si estás leyendo esto, me han traicionado. No confíes en Ismael. Guarda los documentos. El silencio cayó como un portazo. Los ojos de Soledad perdieron su barniz. Rubén se pegó más a la ventana. Ismael tragó saliva. «Son copias», añadí guardando con calma. «Las originales están a salvo». No dije dónde. Soledad quiso coger un folio y retiró la mano como si quemara. «Eso no prueba nada», balbuceó. «Prueba que no estoy confundida», respondí, «y que no firmaré nada». Miré a mis primos. Siguieron callados, pero sus caras ya contaban otra versión del cuento familiar. Ismael ensayó un giro. «Madre, te expones a un escándalo». «El escándalo no lo he creado», yo dije y me puse en pie. Guardé las hojas en la carpeta en el bolso. El anochecer a través de las persianas dibujaba rayas sobre la alfombra, como barrotes al revés. «Podéis quedaros a terminar la cena», ofrecí por educación. Nadie respondió. Caminé hacia la puerta.
Detrás la habitación se quedó helada no por enero, sino por el hueco que deja una mentira cuando choca con una pared. En el pasillo el aire era más limpio. Apoyé un segundo la frente en la madera fría y volví a respirar por mí. En la cocina el reloj marcaba las 9:10. Puse agua para una infusión y apoyé el bolso en la encimera. Sabía que aquella noche dormiría poco, pero ya no lo necesitaba. El combate dejó de ser rumor, ahora era una mesa, 4 voces y 2 testigos. Acaricié con el pulgar el borde del sobre azul escondido bajo el forro. «Bien, Arturo», susurré. «Ya les enseñamos una esquina». Me vi en el cristal del microondas, moño alto, ojeras nuevas, la boca firme. No era grande la victoria, pero era victoria. Apagué la lámpara del salón. Teresa y Luis me miraron con respeto y algo de miedo. «Os acompaño», dije. Me siguieron en puntas de pie. En el umbral Teresa me tocó la mano. «Tía, si necesitas...» Asentí. Lo sé. No pedí más. No convenía. Escuché sus pasos bajar la escalera con prisa de oxígeno. Cerré con doble vuelta. El clic de la cerradura sonó claro como una campanada. Volví al despacho. Abrí la libreta y anoté hora, frases, gestos. Subrayé 2 palabras: traición y pruebas. No había euforia. Sí una claridad sobria. Había ganado una batalla. La guerra pediría paciencia y exactitud. Guardé la carpeta dentro de una caja de costura bajo bobinas y dedales. Deslicé la caja en el armario alto. Para alcanzar la balda subí a la banqueta que Arturo lijó un verano. El crujido fue familiar, casi un saludo. Al bajar el suelo no cedió. Bajo mis pies era firme como mi decisión. Apagué las luces unas a una. En la penumbra sentí por primera vez que ellos me miraban de otra manera. Ya no era la viuda confundida. Era la amenaza discreta que Arturo sabía que yo podía ser. No los empujé al abismo, solo les mostré el borde. Lo demás vendría solo con el peso de sus propios pasos. Salí temprano, bufanda al cuello, como he hecho toda la vida cuando el frío de Alcalá de Henares pincha la cara y obliga a caminar con la barbilla baja. Iba por pan, pero también a aire necesitaba medir el pulso del barrio después de la reunión de anoche. Las aceras estaban húmedas y el cielo de un gris limpio. Saludé a la frutera con la mano. Miró el suelo. 2 vecinas junto al portal de al lado bajaron la voz cuando pasé a su altura. Solo alcancé a oír: «No fue un accidente», y en su propia casa. De regreso las persianas alaban la luz a tiras sobre el pasillo. Preparé café y puse la barra sobre un paño. El silencio de la casa trabajaba a mi favor. Cuando todo calla, los papeles hablan. Me encerré en el despacho, abrí el archivador metálico y saqué las carpetas viejas de la fundación. Arturo guardaba borradores con una disciplina que rozaba el arte, subrayados con lápiz, flechas, notas al margen. Empecé por el año en que Ismael y Rubén tomaron más responsabilidad. Un número me detuvo: gastos... Me temblaron los dedos, no de miedo, sino de reconocimiento. Horizonte Nuevo era nuestra fundación con otro traje. Mis hijos habían cambiado el membrete, el eslogan, y habían movido dinero como quien cambia muebles de sitio, antes de vender la casa. Seguí leyendo. Encontré un borrador de memoria anual con tachaduras de Arturo no aprobar. Cifras infladas. El lápiz golpeaba el papel como si aún pudiera detener el fraude. Respiré hondo. Tomé fotos con el móvil una a una en silencio, con la precisión de... Hice una pausa para escuchar la calle, pasos, una moto, la persiana del bazar. Volví a la mesa, y al fondo de la carpeta apareció un sobre transparente con etiquetas pegadas por Arturo, auditoría pendiente. Dentro 3 documentos finales con sellos electrónicos. Leí despacio, subrayando con una regla: rebranding no autorizado, de programas sociales, desvío de fondos a proyectos ajenos al objeto fundacional,
conflicto de interés de Ismael Morales y Rubén Morales como administradores. El aire se me... Me senté junto a la ventana con la carpeta sobre las rodillas. Afuera 2 adolescentes discutían por un balón. Sus voces se colaban como un eco de otra vida más simple. Apoyé la frente en el cristal frío y dejé que la pena me atravesara con la decencia que merece, sin dramatismo, sin espectáculo. Pensé en la primera vez que Arturo y yo repartimos cajas de alimentos con la fundación. Él conduciendo la furgoneta, yo anotando direcciones. Nuestros hijos pequeños en el asiento de atrás aprendiendo que la... No lloré. Abrí la libreta y escribí 2 columnas. Verdad 1. La muerte de Arturo no fue natural. Verdad 2. Nuestros hijos vaciaron su legado con otro nombre. Debajo una lista de acciones: imprimir las auditorías, llevar copias al notario, solicitar al banco, los titulares de la cuenta puente, pedir el CIF de Horizonte Nuevo, registrar mis hallazgos ante un tercero de confianza. Cada línea era un peldaño. El vértigo seguía ahí, sí, pero debajo de mí empezaba a dibujarse una escalera. El timbre del teléfono fijo rompió el hilo. Dejé sonar. Después, un mensaje de voz de Soledad. Encarnación. Necesitamos hablar por el bien de todos. Así no. Borré sin escuchar el final. Abrí el correo además del informe programado. De Arturo había recibos digitales que él había adjuntado hace meses, con asunto para archivo. Me enviaba desde el pasado una cuerda que ahora por fin podía agarrar sin miedo a que cortara mis manos. Agradecí en voz baja su previsión de artesano, todo en orden, todo con fe. Fotocopié los documentos en la impresora vieja. La tinta tardó en secar y llenó el despacho de un olor que me devolvió a la oficina donde conocí a Arturo. La misma paciencia, la misma terquedad buena. Guardé las copias en una carpeta azul distinta a la del tanatorio. Esta tenía un pequeño rasguño en la esquina, perfecto para reconocerla al tacto. Luego hice un paquete con gomas y escribí por fuera. Para el notario. No iba a entregarlo hoy. Hoy solo prepararía la mesa del próximo movimiento. Antes de cerrar volví a mirar por la ventana. Las vecinas de la mañana fumaban en la esquina ya sin bajar tanto la voz. Sabían que algo había estallado en esta casa y que el humo se vería desde la calle. Dejé que me vieran con los papeles en la mano. No por orgullo, por pedagogía. A veces el barrio es un jurado, no dicta sentencia, pero decide a quién cree. Y yo necesitaba que supieran que si defendía el honor de mi marido, no era por nostalgia, sino por justicia. Apagué la lámpara y toqué el borde de la mesa donde Arturo apoyaba siempre la palma antes de levantarse. «Estamos llegando», dije, y la madera vieja cómplice no crujió, aprobó. Me colgué el abrigo, metí la carpeta en el bolso y respiré hondo. Tenía 2 verdades en la mano. Cada una dolía como un hueso mal soldado, pero juntas formaban un armazón capaz de sostenerme. Salí al pasillo y la casa por primera vez en días no me pareció un lugar sitiado, sino un taller. Antes de dormir dejé una vela pequeña en la cocina y puse el pan en una bolsa como hacía cuando los niños eran chicos. No es nostalgia, es método. Mañana iré al notario con paso corto y fijo, y no admitiré atajos ni disculpas. Creyeron que la traición podía esconderse, pero ahora la propia verdad exigía justicia. Entré en la comisaría de Alcalá con la carpeta apretada contra mi pecho. El aire olía a café recalentado y a papeles húmedos. Respiré hondo. Había pasado noches sin dormir organizando los informes forenses y las notas financieras que había recopilado. Esta vez no venía como viuda confundida, sino como mujer que buscaba justicia. Me atendió un agente joven en la mesa de recepción. Le entregué mis documentos, le expliqué que había hallazgos que contradecían
el supuesto accidente de Arturo. El muchacho me escuchaba con educación, pero la manera en que hojeaba los papeles sin detenerse en los detalles me despertó una incomodidad. «Tendrá que volver la semana que viene», murmuró colocando los informes en un montón indistinto. Me incliné hacia él, clavando mis ojos en los suyos. «Esto no puede esperar una semana». Su expresión se endureció un instante, luego se suavizó con una sonrisa ensayada. Me indicó la puerta del despacho del sargento de guardia. Con pasos firmes crucé el pasillo decidida y a no dejar que mis pruebas se perdieran en la nada. El sargento, un hombre de bigote gris y mirada cansada, hojeó los informes con desgana. «Entiendo su dolor, señora, pero los accidentes laborales son complicados. Mejor retire la denuncia para evitar un escándalo familiar. Estas cosas manchan la memoria de los difuntos». La indignación me quemó por dentro, pero contuve la voz. «Mi esposo merece la verdad aunque manche la comodidad de algunos». El sargento apartó la vista. «Vuelva en unos días, ya veremos qué se puede hacer». Salí de la sala con la cabeza erguida, aunque por dentro hervía. En el pasillo una funcionaria joven me susurró casi sin mirarme: «Si de verdad quiere que se investigue, vaya directamente a la fiscalía. Aquí, los papeles se pierden». Su frase me confirmó lo que ya temía. Alguien había movido hilos para tapar el caso. Guardé silencio como quien se traga un hierro ardiendo. En mi libreta anoté nombres, horas, palabras exactas. No grité, no discutí. El silencio una vez más se convirtió en mi arma más certera. Al salir a la calle, el aire frío de Madrid me cortó las mejillas. Miré al cielo gris y recordé la promesa que me hice en el tanatorio. No dejaría que la memoria de Arturo fuera enterrada junto con él. Decidí ir al archivo notarial en Madrid. Presenté mi DNI y el certificado de matrimonio. La empleada revisó registros y tras unos minutos que me parecieron siglos, regresó con un sobre lacrado y un expediente. «Señora, este es un testamento anterior registrado hace años. Y hay también una nota manuscrita». Mis manos temblaban mientras rompía el sello. El documento nombraba a Encarnación, su esposa, como heredera universal. No me sorprendió, pero la emoción me inundó como si Arturo hubiera vuelto a hablarme. Entre las hojas apareció una carta breve con su letra inconfundible. «Si algo me ocurre, protege la casa. No confíes en la prisa. Habrá quienes quieran borrar todo demasiado rápido». Las lágrimas nublaron mis ojos, pero no me permití flaquear. Ese trozo de papel era más que un testamento, era un aviso, una advertencia que confirmaba mis sospechas. Guardé la copia del documento y agradecí al archivista con voz firme. Afuera el bullicio de la ciudad parecía lejano. Me aferré al sobre como si fuera un escudo invisible. Esa noche de regreso en Alcalá, extendí los papeles sobre el escritorio. Escaneé cada página, hice duplicados y guardé copias en una carpeta oculta. Anoté en mi agenda llamar al abogado al amanecer, bloquear las transferencias bancarias, preparar escrito para la fiscalía. Mientras ordenaba, comprendí que mi silencio ya no era resignación. Era un plan meticuloso con fechas, pruebas y testigos. El eco de Arturo me guiaba, y mi papel como matriarca adquiría un peso nuevo: proteger no solo su honor, sino también la verdad que intentaban enterrar. Apagué la lámpara sabiendo que la oscuridad de la casa ya no me intimidaba. Ahora era mi aliada. Lo que no sabían mis hijos era que si habían comprado silencio en la comisaría, en el juzgado, se encontrarían con la voz más fuerte, la de Arturo, plasmada en su propia letra. Llegué al juzgado de Madrid al amanecer con el bolso lleno de carpetas y la garganta seca. Había dormido apenas unas horas repasando una y otra vez las pruebas del testamento, las notas de la auditoría,
El extracto forense. El edificio parecía más frío que nunca, con paredes de mármol y pasillos donde cada paso resonaba como un eco de juicio. Mi abogado me esperaba junto a la sala. Con voz baja me dijo: «Pedimos medidas primero. Usted habla poco, deja que los documentos hablen». Me aferré a sus palabras. Dentro de la sala los bancos de madera estaban medio vacíos, pero la tensión llenaba cada rincón. Ismael evitaba mi mirada. Rubén no soltaba su teléfono y Soledad tenía esa sonrisa torcida que ya me resultaba insoportable. Inspiré hondo y me senté con la espalda recta, lista para resistir. El juez abrió la sesión con un tono áspero. Mis hijos se adelantaron pintándome como una anciana confundida y manipulada. Me dolió escucharlos, pero no me inmuté. Cuando me dieron la palabra saqué el testamento antiguo y señalé con calma la nota manuscrita de Arturo. Si algo me ocurre, no confíes en las prisas. Luego entregué las copias del informe forense y de los movimientos financieros. El juez leyó en silencio durante unos minutos que parecieron horas. Finalmente levantó la vista, ordenó la congelación inmediata de los bienes, la suspensión de cualquier poder notarial otorgado a mis hijos y la apertura de una revisión forense independiente, con autorización de exhumación. Un murmullo recorrió la sala. Alguien dejó escapar un jadeo audible. Soledad palideció como si hubiera visto un fantasma. Yo no sonreí. Me limité a bajar la mirada conteniendo la oleada de alivio que amenazaba con quebrarme. Al mediodía caminé por el pasillo de la fiscalía con los documentos en la mano. El fiscal me recibió con formalidad. Revisó los sellos, registró mi denuncia en el sistema central y dictó las condiciones. Mis hijos debían entregar dispositivos y documentos en un plazo de 48 horas. Cada papel fue sellado con fecha y hora. Cada copia quedó bajo cadena de custodia. Tomé nota meticulosa de nombres y firmas como si estuviera cosiendo un tapiz de memoria legal. Ya no se trataba solo de mi dolor. Era la voz de Arturo entrando por fin en los registros de la justicia. Cuando volví a casa en Alcalá al caer la tarde, el cansancio me golpeó como un muro. Sin embargo, no me derrumbé. En el escritorio ordené carpetas, rotulé sobres, escondí duplicados en lugares seguros. Afuera escuchaban a los vecinos murmurar, pero sus voces eran ya ruido lejano. Me senté en la butaca de Arturo acariciando el borde de la mesa y susurré: «Hoy intentaron borrarme, pero la ley me sostuvo». Escribí una lista clara para el día siguiente, reunirme con el equipo forense, avisar al contable de la fundación, cambiar las cerraduras de la casa, si fuera necesario. El silencio de la habitación se volvió cómplice. No era vacío, sino fuerza contenida. Cuando el juez firmó la orden de exhumación, comprendí que la tierra misma hablaría por Arturo. Y también por mí. El sol apenas despegaba del horizonte cuando el furgón forense dobló la esquina del cementerio. Yo estaba allí de pie con los dedos entrelazados dentro del abrigo, mirando cómo la tierra paciente volvía a abrirse. Nadie habló. El equipo trabajó con respeto, guantes, etiquetas, fotografías, un murmullo técnico que sonaba allí a otro idioma. A cada gesto respondía con una respiración honda, como si mis pulmones tuvieran que aprender de nuevo la disciplina del silencio. No recé en voz alta. Repetí por dentro su nombre una y otra vez, como un hilo que no debía romperse. Horas después, el aviso oficial llegó con firma y sello. El laboratorio confirmaba presencia de metanol en concentración letal. Las lesiones no eran compatibles con una caída accidental. Causa de la muerte-homicidio. Sentí que el cuerpo entero se me ordenaba de golpe, como si el alma hubiera estado sosteniendo un peso que por fin podía nombrar. No era alivio, no aún. Era verdad. Pura, fría, definitiva. Apreté el papel contra el pecho no para abrazarlo, sino para no temblar. «Te creí».
Le dije en silencio a Arturo. Y ahora el papel te cree también. La maquinaria de la justicia se puso en marcha con una precisión que no había visto hasta entonces. El fiscal activó medidas cautelares, requerimientos de dispositivos, órdenes de registro selectivas, comunicaciones a los bancos para mantener los bloqueos. Vi a mis hijos de lejos ya sin ese aplomo aprendido. Vi a Soledad encogerse ante la puerta de la comisaría, como si la acera se inclinara bajo sus tacones. No me acerqué. No hubo insultos ni escenas. Las cortinas del vecindario se movían como párpados nerviosos, pero yo me limité a estar. A una madre siempre le queda el deber de sostenerse recta cuando el suelo tiembla. Al mediodía me llamaron de la fiscalía. En la sala donde suelen dar notas, el fiscal ordenó el mosaico entero con frases sencillas. Mostró un vídeo de seguridad de una tienda de bricolaje compra de disolvente metílico, una semana antes del accidente. Expuso extractos bancarios, deudas urgentes, movimientos en efectivo, desvíos, desde la fundación que llevaba el nombre de Arturo. Y por último, explicó el rastro del mensaje del tanatorio, un aviso programado por Arturo desde una cuenta prepago, diseñado para activarse si su teléfono dejaba de registrar actividad. Su última salvaguarda me alcanzó cuando más lo necesitaba. La confirmación forense y el rastro del aviso cerraron el círculo que yo había recorrido a oscuras. No necesité mirar a nadie para saber que el rumor ya no nos pertenecía. La verdad había salido al aire con su olor a papel y a tinta fresca. En el pasillo tomé nota de los números de diligencia y de los nombres de quien custodiaba cada caja. Aprendí hace tiempo que la memoria humana es frágil. Por eso ahora todo llevaba su fecha y su firma. No reunía pruebas para humillar. Las reunía para sostener la dignidad de su memoria y la mía. Por la tarde crucé la plaza del barrio y entré al centro cultural. Las paredes blancas olían a tiza y a café tibio. Sobre una mesa larga colocamos el cartel con el nombre completo de la Fundación sin atajos ni maquillajes. La resolución del juzgado restituía mi tutela de la fundación y mi administración de los bienes. El notario ya lo había dejado por escrito. Un grupo pequeño nos esperaba: 2 aprendices del taller, la bibliotecaria, el carpintero, que trabajó con Arturo de joven. Hablamos de becas de herramientas compartidas, de un curso de restauración para mayores del barrio. Entregamos una caja con fotos del taller, manos virutas, medidas exactas. Brindamos con café. Al salir del edificio respiré hondo. Una vecina bajó la vista. Otra me ofreció un gesto mínimo con la barbilla. No necesitaba su aprobación. Llamé a la contable de la fundación para reabrir las cuentas con supervisión externa y programé una reunión con el equipo forense para la semana siguiente. En la agenda escribí cerraduras nuevas, inventario del taller, lista de becas. Entonces también añadí una línea que me costó, sin visitas de familia, hasta el juicio. No era venganza, era cuidado. Volví a casa al caer la tarde. En la cocina el reloj marcaba el mismo tic-tac de siempre, pero ya no sonaba quietes a espera, sino a tiempo propio. Escaneé los documentos, guardé copias fuera de casa, etiqueté carpetas con una pulcritud que me habría hecho reír hace un año. En el teléfono silencié los números desconocidos. No huía, establecía fronteras. En el patio una maceta de romero resistía el frío tercamente verde. Pensé en las manos de Arturo frotando sus hojas para perfumar los dedos antes de cenar. La vida parecía volver a su escala humana, no pequeña sino exacta. Cuando la noche se asentó, me senté en la butaca de Arturo con un ramo sencillo. Hablé en voz baja sin dramatismo. Hoy no he ganado contra nadie, Arturo. Hoy he ganado contigo. Que tu nombre vuelvas a donde debe estar sin adornos.
Que mis pasos, aunque torpes, no pidan permiso para existir. En el pasillo el cuadro de nuestra primera casa devolvió una luz tibia. El mundo no se arregló. Yo tampoco. Pero algo se acomodó en su sitio como una herramienta que al fin encaja en la ranura correcta. Cerré las persianas, apagué la lámpara y dejé un cuenco con tornillos antiguos encima del escritorio, como una pequeña constelación de metal. A veces la justicia no hace ruido, solo coloca cada cosa en su lugar. Yo, que fui borrada en un tanatorio, aprendí a escribir despacio mi nombre y el suyo con tinta que no se corre. Al fin la verdad se alzó más alta que el duelo, y en ese amanecer callado, reclamé su nombre y el mío. A mi edad he aprendido que el honor familiar no se defiende a gritos, sino con límites, memoria y paciencia. Las tradiciones, la Nochebuena, un brindis, una canción solo valen si nadie es borrado. Callar a tiempo me salvó. Hablar con pruebas me dio justicia. Proteged vuestro nombre y el de quienes amáis sin perder la ternura. ¿Os habéis sentido apartados de la mesa? ¿Qué frontera pondríais hoy para cuidar vuestra dignidad si esta historia os tocó? Dejad un 1 o contad desde dónde nos veis. Si no, decidme por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para oír más.